Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, chicos. El día de hoy Truck Simulator Pro es lo que tenemos en el video de hoy, gente. Amigos, bienvenidos porque ya estamos en la mejor época del año y estamos con uno de los únicos juegos de camiones que hay en móviles que mete contenido de Navidad, chicos. Esperamos que este año también decoren el mapa. Por cierto, nuevos jugadores del juego. Este juego suele decorar el mapa. Bueno, a ver, nada más lo hice una vez porque nada más lleva una Navidad con nosotros. Pero la Navidad pasada pues decoraron esto por aquí, los arbolitos y todo eso. Y a consecuencia de eso, chicos, ya que estamos en diciembre, pues yo también ya me di la tarea de ir decorando. Que de hecho estaba por aquí lavando el carro, el camión, porque pues obviamente ya estamos en temporada. De hecho, chéquense esta decoración que hice en el interior. ¿Qué les parece? Ya tengo por ahí mis lucecitas de Navidad allá arriba puestas. Esas alumbran, ¿eh? O sea, no te creas que eso está ahí de adorno. No, eso está alumbrando, gente. Eso está alumbrando. Como te puedes dar cuenta, tiene su lluviecita así de las lluviecitas esas de las luces de Navidad. Bueno, pues ahí está, gente. Y el arbolito también. También alumbra el arbolito, por cierto. Mira, voy a dormir para que te veas. Obviamente que alumbra, señores. ¿Qué es esto? Miren nada más cómo está ese arbolito allí, la lucecita por allí. Lo malo es que la lagrimita esa de la lluvia de la luz pues no se refleja acá en la noche. Pero bueno, no importa, hay errorcitos, gente. Pero pues banda, ya tenemos por acá, como pueden ver, mi decoración de Navidad. De hecho ya está el regalito de ustedes por aquí. Ya lo llevo ahí en el camión. Ahí está, como pueden ver, gente. Así que vayan decorando ustedes también sus trocas mamalonas, porque lo que viene es rumba. Pero bueno, antes de la rumba, gente, hay que trabajar. Y amigos, eso es lo que venimos a hacer en el día de hoy por acá. Porque es que, chicos, tal como dirán en el título, muchas personas en los últimos días han estado preguntándome mucho sobre un trabajo en especial de un capítulo. Y es el capítulo 33. ¿Qué pasó con los viajes de alcohol industrial, amigos? A muy pocas personas, o creo que a nadie le ha salido ese viaje. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de ese viaje, dónde lo vas a encontrar, cómo lo puedes conseguir. Pero chicos, lamentablemente también vamos a poner un problemita que no sé si está pasando, gente, ¿vale? No sé si está pasando o qué. Y es que pues no sale. Vaya, he mirado yo a la izquierda, pero ya prácticamente afuera. Bueno, entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con ese viaje en el día de hoy, gente. Pero bueno, amigos, estamos en el menú principal para explicar un poquito de qué está pasando con esta misión de los viajes de alcohol industrial, gente, del capítulo 33. Como pueden ver, yo ahorita me encuentro en el capítulo 31, pero es que yo dejé de hacer los capítulos porque qué flojera. Es que ya cuando tú eres empresario, magnate en este juego, pues ya como que jugarle así para tú ganar, no, como que no. Simplemente entras, mandas a los trabajadores a sus trabajos y ya está, y tú pues te echas fresco. Eso es cuando ya eres un magnate. Pero bueno, en todo caso, gente, en el capítulo 33 está la famosa misión de carga con alcohol industrial. Esa carga, chicos, creo que no está en el juego. ¿Y por qué lo digo, chicos? Porque si nosotros nos vamos aquí a esto de saber cómo es, de la ayuda, pues nos dice que esto va desde la fábrica de productos químicos, que ahorita vamos a hacer un viaje hacia allá. Pero como puedes ver, destino requerido no hay destino requerido, chicos. Nos dice el remolque que es Big Tanker y Small Tanker, pero no hay destino. Hay un lugar de donde va a salir el viaje, que es la fábrica de productos químicos, pero no hay un destino. Entonces, en esa fábrica también nos sale esta misión de productos químicos industriales. Dije productos químicos antes. Alcohol industrial, quiero decir. Pero entonces el viaje de productos químicos industriales pues sí que tiene destino, como puedes ver. Y todos los viajes que son así especiales, pues te marca que tienen destino, ¿veis? Lugar de salida, lugar de destino. De igual acá, carga de combustible de avión, lugar de salida, lugar de destino, ¿verdad? Y también por acá, lugar de salida y lugar de destino. Pero entonces esta misión especial
como puedes ver, no tiene ningún destino. Por lo tanto, creo que esa misión no está en el juego, chicos. Ese viaje no está en el juego todavía. Más adelante, como pueden ver, también hay otros que nos piden alcohol industrial, pero de igual forma no marca el destino, chicos. No tenemos un destino para ese viaje, ¿verdad? Y más adelante, pues como te puedes dar cuenta, hay viajes de esa fábrica de productos químicos, pero marcan el destino, pero no son de esos. Entonces, mira, por acá todos marcan destino, todos marcan destino. Todos marcan destino, menos el del alcohol industrial, no marca destino, como te puedes dar cuenta, excepto todos, o sea, todos marcan destino menos ese. Es lo que me hace intuir a mí, chicos, de que pues este viaje no está en el juego. No, este viajecito no está en el juego. Mira, inclusive la arena de silicona se saca de la mina carbón nivel 3, la mina de agregado nivel 3 y se lleva a la fábrica de electrónica en el nivel 2, ¿verdad? Cuando lleguen al capítulo 43. Y por acá también todo tiene destino, gente, ¿verdad? Como puedes ver, todo tiene destino menos esa carga en especial. Así que vamos a echar un viajecito para allá, porque vamos a agarrar una misión que tengamos. Mira, vamos a irnos. Esta es la fábrica de productos químicos. Está en Billings y es esta que está por aquí. Si la tocas, pues te puedes dar cuenta de que te ofrece 3 productos. El primer producto, pues sería esto, productos químicos, que ya lo vimos. Y el otro sería el fertilizante sintético. No te ofrece ningún otro producto. Ya yo lo tengo al máximo, inclusive, ¿eh? Y no me sale ninguno de esos. Eder, debe ser otra fábrica. Bueno, pues yo de momento estoy en Montana. He recorrido muchas partes de Montana y esa es la única fábrica de productos químicos que he encontrado. Si alguien en los comentarios ha encontrado otra fábrica de productos químicos que no sea la de Billings, me lo dice en los comentarios, porque pues puede que yo me haya escapado un lugar y no lo he visitado en el mapa de acá, ¿verdad? Entonces pues me lo dicen ahí en los comentarios, gente. Pero bueno, vamos a echar un poco de cuento en este gameplay que vamos a hacer ahora, para que no quede así nada más el video. Hablando sobre este temita del alcohol industrial. ¿Por qué no está ese viaje en el juego, gente? ¿Por qué no lo podemos encontrar? Y es que nadie, o sea, en los últimos días, como saben, el juego va a recibir una actualización dentro de poco. Y en los últimos días la gente anda bien activa con el juego para avanzar, para ganar mucho dinero. Porque es que sabes que en los capítulos es donde está la mayor cantidad de dinero de este videojuego. O sea, hay mucha pasta allí. Entonces, pues la gente está queriendo jugar y no puede avanzar, porque si sabemos, en este juego, para avanzar al siguiente capítulo, tienes que completar el anterior. Bueno, para avanzar no, tú puedes hacer las misiones, así como viste yo en mis capítulos, estoy haciendo misiones de otros niveles de capítulos y voy bien, o sea, voy sobrado, me bajé, pendejo, ese no era el botón. Entonces, aquí, para recoger las recompensas de los otros capítulos, pues obviamente tienes que completar el anterior, de sí o sí, porque si no, no vas a poder recoger las recompensas. Así que pues, ni modo. Ahora, ¿por qué no está ese viaje en el juego? En este juegazo que mira pedazos gráficos que tiene, gente. El mejor juego de camiones americanos con los mejores gráficos, sin duda alguna, es este, gente. Miren, NES. ¡Guau! ¿Cómo pinta, gente? Chéquense esto. Una verdadera y una auténtica pena de que muchas personas pues no lo puedan jugar así, gente. Así como yo lo estoy jugando, bro. Dios, es una belleza, bro. Es una delicia. Delicia, bro. Y también los errores. Pero bueno, gente, entonces, ¿por qué no está ese viaje? Bueno, chicos, a ver, yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que debe ser un debe ser un error que se le escapó a los desarrolladores, banda. Sí, ¿qué más podría ser? Porque literal, hasta aquí, hasta Montana, es todo lo que los desarrolladores tenían planeado meter al juego. Ya lo que viene de aquí para adelante son agregados. Sí, eso te lo confirmo yo. Los desarrolladores tenían planeado agregar hasta Montana. Sí se ha confirmado de que va a venir otro mapa para este juego, pero eso es ya otra cosa aparte, nuevo, algo que surgió nuevo y es un agregado, ¿verdad? Un DLC. Entonces, pues yo no creo de que ese viaje de alcohol industrial
vaya a ser para ese nuevo mapa, obviamente, porque pues, no hubiesen metido la misión antes. Entonces esto se debe tratar de un error allí. Como saben, este juego es bien grande, es muy grande, y a lo mejor al equipo de Magix pues se le escapó esa misión, no lo sé. En todo caso, chicos, pues ya yo me he puesto en contacto con la gente de Magix y le he explicado este tema, porque yo pensaba que desbloqueando la fábrica de alcohol industrial, que ahorita vamos a llegar allá y te voy a decir cuánto cuesta y todo eso, yo pensaba que ahí me iba a salir el viaje, porque pues nada más pide nivel 1 la fábrica y ya yo la tengo al máximo, nivel 3, y no me sale el viaje. Y es que a nadie le va a salir porque no hay el destino. O sea, no existe el destino. ¿Por qué no existe el destino? No lo sé. No lo sé. Si se lo preguntan, Eder, ¿necesitas desbloquear el destino? Sí, en este juego necesitas desbloquear el destino para poder llevar una carga. Pero, aún así, allá en el menú de ayuda te debe salir el destino que debes desbloquear, como en todas las otras misiones. Pero no sale. Entonces, nada, aquí sería lo único, esperar la respuesta de Magix. Cuando yo la tenga, te la comparto, para que sepamos entonces qué está pasando con esa misión de alcohol industrial, porque ahorita no la tenemos, chicos, no la va a salir a nadie. Si te sale, amigo mío, por favor coméntalo aquí abajo en los comentarios para corroborar esa información que me puedas dar tú y compartirla con toda la comunidad, porque incluso yo, que me la paso acá, bueno, últimamente no me la pasaba porque pues, bueno, como te digo, ya soy un magnate acá y yo nada más entro y mando a mis 15 empleados a trabajar y váyanse a la burger. Cuando entro al juego de nuevo, pues ya tengo mi buena lanita, ya unos 30, 40 mil dólares para recoger nada más. Y pues ahí van de nuevo a trabajar, ¿eh? Esto de ser un dueño de una empresa de camiones es muy satisfactorio, créeme, ¿eh? Y aparte, pues yo nada más entro, cuando tengo ganas de viajar, entro, me meto al garaje, agarro un viaje especial y sé que son 50 mil dólares más y 50 gemas, y pues ahí llevas, o sea, no, yo la verdad es que ya no me estreso como antes para ganar plata aquí, ya jugué muchísimo, me disfruté el juego y ahora pues simplemente queda mi jubilación. Mi jubilación, banda. Pero en todo caso, pues esta misión sí que está resultando un poquito incómoda, porque hey, la gente quiere ganar plata, bro. Así que vamos a esperar la respuesta de Magix. Recuérdense que viene una actualización con optimización, correcciones de errores y más en el juego. Así que pues tendríamos que esperar, más bien dicho, tendríamos que esperar a ver si esa actualización corrige este error o si agrega esa carga. O sea, es que, a ver, el remolque lo tenemos, que es este remolque que yo estoy llevando ahorita casualmente, ese que está ahí atrás, el tanque ese que va ahí. Y ya faltaría pues el destino. Magix. Gente, lo que pasa es que, miren, dentro de unos días ahorita me he estado guardando un video que les voy a publicar, que es un video muy muy jugoso, que es para este juego. Lo iba a lanzar hace mucho tiempo, pero me esperé diciembre, porque sé que ese video va a ser muy bueno. Entonces me esperé diciembre para publicar ese video. Y wow, es un video que habla de el potencial de este juego y de lo muy gigantesco e impactante que es, pero también habla de lo que salió mal del juego, gente. Y aquí te doy un spoiler nada más. Lo que salió mal de este juego es que, gente, hicieron un juego muy grande. Este juego tiene mucho contenido. Este juego tiene contenido prácticamente como un Genshin Impact. Dirán algunos, pero estás exagerando. Sí, yo sé que estoy exagerando, pero es para que te hagas una idea del pedazo contenido que tiene este juego. Entonces imagínate, para un equipo de 13 personas hacer un juego tan gigantesco, con tantas cosas que revisar. Y no estamos hablando de 100 ni 200 cosas que revisar, estamos hablando de miles de cosas por revisar. O sea, tú ponte cuenta de que un programador tiene que revisar que ese retrovisor de allá funcione bien en este camión, que la lucecita izquierda del arbolito funcione bien en este camión, que el tacómetro de allá alumbre bien, que la sombra se proyecte bien ahí abajito del asiento de allá, que la lucecita de Navidad que está allá, todo verde, que esta estación de combustible funcione bien y todo eso. Lo que pasa es que Magix hizo un juego demasiado ambicioso y a consecuencia de eso, pues Magix la está pagando feísimo, feísimo, porque tiene muchos errores el juego.
Pero no es culpa de ellos, es que este juego es muy inmenso. Para un equipo de 13 personas es muy inmenso. Y nada más te pongo de referencia esto. SCS Software, que desarrolló American Truck Simulator y Euro Truck Simulator, tienen un personal, ese es un edificio, tienen un personal de más de 250 personas. No te estoy jodiendo, te estoy diciendo la verdad. Si no me crees, investígalo. Pero tienen un equipo de más de 250 personas. Lo escuchaste bien. Son 250 personas trabajando en ese juego. Y si a alguno de ustedes les parece descabellado, pues no. Porque grandes empresas de juegos como Activision, como Epic Games, como Ubisoft, etcétera, no tienen 250 personas. No. Tienen miles de empleados en todo el mundo con sus estudios de desarrollo y todo eso. Pero acá MyGeeks es un juego enormemente brutal y nada más son 13 personas. O sea, también tenemos que comprender un poquito esa parte, ¿verdad? Pero bueno, de eso y mucho más te hablo en ese video que te estaré publicando dentro de un par de días nada más. Deja que se caliente diciembre, porque ese video lo vamos a dar salsa, gente. Le vamos a dar salsa. Pero es que este juego es muy hermoso, chicos, ¿verdad? O sea, mírate la calidad gráfica que acabamos de pasar aquí. Es impresionante, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué sale mal? Bueno, pues que lo que hace que el juego se vea feo, sin vegetación y sin nada, pues es obviamente que los árboles van apareciendo en tu cara. Pero ¿qué pasaría si todos esos árboles que van apareciendo aquí en mi cara, toda esa vegetación, no apareciese en mi cara, apareciese allá donde está el mapa plano, sin árbol, sin vegetación, sin nada? O sea, ¿qué pasaría si las farolas, en vez de aparecer aquí en mi cara, que mira, ahí aparece otra, ahorita que doy la vuelta aparecen más, mira, todo va apareciendo ahí? Pero ¿qué pasaría si todo eso apareciera de lejos? Pues obviamente el mapa no se vería así pelón, claro está, ¿verdad? Pero MyGeeks tiene eso ya en sus planes. Recordemos que un juego como American Truck Simulator no se desarrolló en 2 años ni en 3 años. Ese juego lleva desde el 2016, yo creo. Imagínate, lleva más de 15 años prácticamente, como 12, 10 años, no sé cuántos años lleva el American Truck, pero sigue, carnal. Entonces, pues este juego apenas está en pañales, podríamos decirlo. Para lo que tiene de futuro, pues esto está en pañales, carnal, esto está en pañales. Y yo me atrevo a apostar de que en unos 2 años más este juego ya no va a ser igual aquí, Que lag no tiene, la verdad. O sea, lag, como te puedes dar cuenta, yo voy fluidísimo. El problema aquí va en que, pues obviamente las cosas se renderizan lejos. Aquí sí pego unos lag, ahí, bajones, pero no ocurre constantemente, afortunadamente. El tráfico es muy variado y todo eso, pero bueno. Yo siempre le tiro flores al juego, ustedes siempre dicen eso, pero es que, gente, yo siempre lo he dicho, si quitamos ese error que me molesta a mí, que es la aparición de la vegetación en mi cara, ¿y qué queda? O sea, queda el mejor juego de la historia, la verdad. O sea, estos gráficos aquí, mira esos árboles todos realistas, toda la textura realista del camión, de la carretera. O sea, mírate esa carretera cuarteada, mira los retrovisores de al frente totalmente funcionales y que reflejan en tiempo real todo, sin lag ni nada. Mira esto de acá. O sea, esto la verdad es que es un juego maravilloso y monumental. La crítica dirá que el juego es feo, que el juego es chafa, pero es porque obviamente no lo pueden correr, no les va el juego. Pero a todo el que el juego le va bien, pues obviamente está contentísimo con el producto. Y es que aquí se sacan muy buenas trocas mamalonas, gente. La verdad, aquí se goza mucho en este juego, gente. Pero bueno, con estos errores, con estos pequeños fails de MyGeeks, como por ejemplo el del viaje de Alcor Industrial, pues obviamente ni lo acepto y todo el mundo lo acepta. Quita la experiencia de juego. Porque vuelvo y repito, ahorita mucha gente quiere ganar platísima, gente, porque se viene un camión, se viene una actualización en la que incluso le he preguntado a MyGeeks si van a meter nuevos paquetes para Navidad, para comprármelo, porque es que yo me los compro de una. O sea, ¿qué pueden meter? No sé, paquete de skins, paquete de cosas así. Mira, ese retrovisor de allá también está virado, está mal posicionado. Tienen que arreglar eso, pero son tantas cosas que tienen que arreglar y nada más son 13 personas. 13 personas que trabajan un horario de 8 horas o horario de oficina y ya está. Y wow, imagínate eso. Bueno, estamos en Billings, chicos, así que cuando tenga la respuesta de MyGeeks yo les comparto con ustedes a ver qué ha pasado. Uy, frena. Se intenta frenar un camión así, menos mal.
creo que ese semáforo no sirve. Imagínate eso. Imagínate cuántos semáforos hay en este juego, bro. ¿Cuántos semáforos hay en este juego? En un mapa que es el más grande y completo de todos los juegos de camiones en móviles. Y mírate los gráficos que tenemos acá. Mírate el montón de vegetación, de entornos, de amenidades, etcétera. Mírate estas fábricas gigantescas. O sea, ponte a pensar cuántos semáforos hay que tienen que revisar lucecita por lucecita. Yo digo, no soy programador, pero supongo que tienen que revisar lucecita por lucecita que todo funcione bien. También tenemos que comprender un poco, ¿eh? El juego apenas lleva 1 año y algo. Va para 2 años dentro de poco. O tiene... Ya ni me acuerdo, mira, ya le perdí la cuenta. Pero bueno, pues también tendremos que comprender, ¿no? Que es un juego muy grande para un equipo tan pequeño. Sí, les quedó grande, ¿eh? Les quedó grande el gorro a la gente esta de Magix. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer, carnal? Vamos a ver cómo llegamos nosotros. Chéquense el mamalón. Este va a ser mi trineo. Gente, en mi Discord, que tenemos Discord en este canal, me mandan cuál es su mamalón, gente. Sí. Manden allá a ver cuál es su trineo para esta Navidad 2024, gente. Vamos a apagar el motor aquí y a cargar el viaje. Eder, ¿te vas a tirar el viaje? Nah, ya lo dejo yo aquí. Esto lo continúo después, ¿verdad? El recorrido estuvo bueno. Y por aquí dejamos esto, gente. Así que ya saben, el alcohol industrial pues no estaría en el juego. Tenemos que estar pendientes a ver cuándo Magix dice algo. Y si, vuelvo y repito, si a alguien por allí le sale el viaje o algo así, pues dígamelo, porque a lo mejor yo tengo un error. Recordemos también, chicos, ya por último, de que los errores no son globales. No, los mismos errores que tengo yo no los tienes tú. Y los errores que tienes tú, pues no los tengo yo, carnal. Así que pues también podría ser eso. Bien, esto dice que la presión está en 0, así que vamos a prender esto y ya empezaríamos el llenado de los productos químicos industriales, ¿verdad? Así que vamos a llenar esto por acá. Por esto es que me gusta este juego, gente, y yo le tiro flores, porque este contenido que estoy haciendo ahorita, pues no te lo ofrece ningún juego, carnal. No te lo ofrece ningún juego, y así, todo tan detallado, o sea, está muy realista. Chécate, no hay calcomanías así por ningún lado, está bien reflejada. Yo sé que el reflejo no es en tiempo real, pero pues se ve demasiado brutal, gente. Se ve demasiado brutal, fíjate el sucio allí, todo eso. Está... Chale, gente, esta cosa, este juego... Wait, yo digo que hay que comprender a la gente de Magix y esperar que soluciones. Así que nada, nos vemos cuando tenga yo respuesta del videojuego, de si ya van a meter el viaje o qué pasó con el viaje, si es un error o qué pasa. Y también nos vemos dentro de un par de días o la otra semana con la actualización que debería estar llegando entonces para todos nosotros con el nuevo camión, bro. Uf, papá, ya es el ay. Ahora sí se puso jugoso esto, gente. ¿Qué les parece? Nos vemos en la próxima. Sin más, dale like a este video, suscríbete al canal. Ah, por cierto, esta fábrica cuesta 500 distintivos. Cuesta 500 distintivos, ¿sí? Para desbloquearse, ¿verdad? Está aquí en Billings. Se llama Fábrica de Productos Químicos, pero no te da el viaje de alcohol industrial. ¿Hay otra fábrica de productos químicos en Montana? Háganmelo saber, porque yo de momento no la he descubierto. Creo que esta es la única. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.